Y bueno, vamos a empezar con una oración para que Dios nos ayude. Padre Dios, Señor, vamos a iniciar este tiempo de escudriñar tu palabra. Te pedimos tu dirección, tu guianza, tu santa unción, Padre Dios, y que no sea información sino formación, que escuchar tu palabra, Dios, y lo que tú nos has permitido entender, Dios, y lo que le has permitido al hombre descubrir, Señor. Padre Celestial, haga que nuestra fe se fortalezca, Señor, y que podamos ser testigos tuyos, Señor, preparados para toda buena obra, preparados para dar el mensaje tuyo, Dios, en medio de una generación que está en tinieblas, Señor, que está en total ignorancia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando de la Biblia y no voy a volver a compartir lo mismo, ¿no? Pero es un recordatorio, ¿no? De que la Biblia es completa, es exacta, es infalible, es la verdad absoluta. Déjame ver si... Y luego vimos que la Biblia es la autoridad suprema. Y vimos que la Biblia está sobre la razón humana, sobre la sabiduría de este mundo, sobre la iglesia. Es decir, la Biblia no está supeditada a las tendencias que hay en la iglesia, sino más bien la iglesia está subordinada a la Biblia, que es la palabra de Dios, y que Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo es la palabra, ¿no? Sobre la razón humana, Dios nos dio inteligencia, nos dio sentido común, pero hemos visto que nuestra mente después del pecado quedó entenebrecida. Por lo tanto, nuestro sentido común y nuestra sabiduría debe estar subordinada a lo que la Biblia diga. Les hablaba de un ejemplo la clase pasada del diezmo de la ofrenda. También otro ejemplo puede ser que hay mucha gente que dice: yo no quiero usar la vara con mis hijos. ¿Han escuchado a esa gente? Mis hijos no la ocupan. Entonces están creyendo que son más sabios ellos que lo que la palabra de Dios enseña. No, eso yo no lo aplico, yo no lo necesito, ahí sí no estoy de acuerdo, ¿no? Nos suenan cosas a veces como en nuestro razonamiento no lo entendemos, pero si dice la palabra de Dios, entonces tengo que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Luego vimos sobre la tradición, ¿no? Lo que nuestros padres nos han enseñado, ¿sí? Aún en un matrimonio no es lo que uno diga o lo que el otro diga, sino lo que dice la palabra de Dios. Los ministros y los siervos de Dios no están por encima de la palabra. Todo eso lo vimos. Sobre los sentimientos, las experiencias. Hablamos que mucha gente aconseja en base a su experiencia personal. No es malo la experiencia, pero lo primordial es la palabra. Las experiencias deben estar subordinadas a la palabra de Dios. No es malo que compartamos una experiencia siempre y cuando el fundamento de esa experiencia haya sido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que realmente tiene el poder de transformar una vida. No necesariamente de darnos los resultados que queremos, porque a veces queremos aplicar un versículo que sea como fórmula y ya soy feliz. No, hay veces que hacer la palabra de Dios nos va a traer más problemas, pero estamos haciendo lo correcto y al tiempo de Dios vamos a darnos cuenta que obedecer su palabra es de beneficio para nosotros desde el punto de vista eterno. Luego vamos a hablar de la confiabilidad de las Escrituras. No hay libro más atacado y más cuestionado que la Biblia. ¿Conocen ustedes un libro que sea más atacado que la Biblia? Bueno, si nos ponemos ahorita a ver la historia de los ataques de la Biblia, eso sería otra enseñanza de 10 horas, ¿verdad? Pero hasta hoy hay gente que dice: es que yo no creo en la Biblia, es que la escribieron hombres. Vamos a empezar. ¿En dónde inició el ataque en contra de esto? Vamos a Génesis 3, por favor. Génesis 3. Génesis 3 del 1 al 7. ¿Cuál fue el primer ataque a la palabra de Dios? ¿Cuál fue el primer ataque y de quién vino esa confrontación, ese ataque? Génesis 3, ¿ya están ahí conmigo? Vamos a leer del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos que la serpiente era un animal que fue un instrumento, un medio, digamos que fue como poseído por Satanás. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, Satanás usó a un animal para hablar a través de él. Se acercó a la mujer y lo primero que tocó fue la palabra de Dios. No habló de otra cosa. No le habló del clima, ¿no? Le habló, Dios te dijo, con que Dios te ha dicho no comáis, y le cambió una palabra. ¿Verdad que le cambió una palabra? ¿Cuál es la palabra que no está bien? Todo. Porque si vamos a Génesis 2, 16, 17, allá atrásito, vamos a ver que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, Satanás cambió lo que Dios había enseñado. Porque Dios les dijo, más bien pueden comer de todo lo que hay. Solamente de este árbol no podrán comer, pero la serpiente lo cambió. Y una vez que la mujer se enganchó en la conversación, que también estaba equivocada la mujer porque le agregó, ¿verdad? No ni le tocaréis, ¿sí? Ya hemos estudiado esto en los viernes, todo lo que eso significaba, todo lo que eso implicaba. Pero dice aquí que Satanás le dijo en el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Ya totalmente, primero trató de desvirtuar lo que Dios había dicho sutilmente. Y ya aquí, entrado en conversaciones, ahora sí lanza el ataque, contradiciendo directamente lo que has dicho. Porque ¿qué les dijo? No moriréis. No te va a pasar nada. Vas a ser como Dios. ¡Qué mentira! Sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿dónde se originó el ataque a lo que la palabra de Dios dice? En el huerto del Edén. ¿Y quién lo inició? Satanás. ¿Sí? Desde ahí está un ataque. La Biblia dice, no, esto, desvirtuando. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios, porque Satanás va a querer cambiar el contexto de la palabra de Dios, y cuando no lo conocemos, somos fácil de ser engañados. Y es tanto así que vamos a Mateo, lo hizo con Eva y lo intentó hacer con el mismísimo Señor Jesús. Todos ustedes saben esta historia de la tentación de Jesús. No vamos a leerla toda, vamos a ver 2 versículos solamente para ir al punto. Versículos 6 y 7. Aquí estamos viendo a Satanás que le dice a Jesús, versículo 6, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. La Biblia se interpreta ¿con qué? Con la misma Biblia. Si yo tomo un versículo aislado sin entender el contexto del carácter de Dios, mucha gente quiere ver la Biblia como un libro de reglas. Agarran un versículo y lo quieren ponérselo a todo el mundo.
sin conocer el carácter de Dios, sin entender el contexto de toda la palabra. Aquí Satanás usó un versículo, pero Jesús le dijo, pero no lo tentarás. O sea, Dios, es cierto lo que estás diciendo, pero no vas a tentar a Dios. Pero ¿cómo Satanás puede agarrar un versículo y hacer una doctrina que no es agradable a Dios? Entonces, el origen del ataque empezó desde Génesis y Satanás se atrevió al mismo Hijo de Dios a tentarlo usando la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Entonces, vamos a ver cómo, a pesar de este ataque mortal, cómo se han preservado las Escrituras. Vamos a Jeremías 36, vamos a ver cómo ha sido la Biblia atacada. Esto es en la Biblia, pero en la historia no acabaríamos ahorita de todos los ataques que la Biblia ha recibido. En la actualidad quieren cambiar la Biblia, ¿no? Que necesita una actualización la Biblia, ¿no? Porque ahora dicen que la Biblia predica un mensaje de odio y yo lo único que veo en la Biblia es un mensaje de amor. Pero ahora es un mensaje de odio que necesita ser cambiado. Jeremías 36, 23 dice: cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había, ¿sí? Estamos viendo que este rey, ¿verdad? Cuando leyó el rollo, cuando había leído 3 o 4 planas, ¿qué hizo? Ese rollo era la palabra de Dios, ¿sí? Era palabra de Dios, profecía que Dios le había dicho a Jeremías que escribiera. Lo rasgó y lo echó al fuego. ¿Se fijan el ataque contra la palabra de Dios? ¿Saben que uno de los más grandes hallazgos, no sé si ustedes han escuchado los hallazgos del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto? Encontraron muchos rollos, y eso espero que lo podamos ver después, escondidos en cuevas. Ese es uno de los más grandes hallazgos arqueológicos. Escondidos en cuevas. ¿Cuánto drama, de verdad, cuánto drama ha habido para que tengamos, o sea, cosas que ni imaginamos, cosas que no imaginamos han pasado para que tengamos esta palabra? ¿Por qué estaban en cuevas? Los encontraron en unas cuevas en el Mar Muerto, porque seguramente alguien quería preservar estos rollos, porque los rollos, los escritos, han sido atacados. Ahí los querían quemar, pero Dios volvió a dar, ¿sí? Volvió a dar la indicación, versículo 27. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo. O sea, se atrevió a quemar las palabras de Dios, porque no eran palabras de hombre. Las palabras que Baruc había escrito de boca a Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Dios se encargó de reescribir lo que la gente quemaba, rompía. O sea, ha habido una preservación milagrosa, hermanos. Una preservación milagrosa para que tengamos esta escritura que es palabra de Dios pura. No nos imaginamos, no nos podemos imaginar todo lo que se pasó desde la antigüedad para que tengamos esta palabra. Hay una protección de Dios sobre la palabra. Fíjense, primera de Pedro, y ya leímos algunas la semana pasada, de que las plagas que van a venir, aquellos que quiten o añadan, ¿se acuerdan? Pero vamos a leer otras citas. Primera de Pedro 1, 25.
Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor permanece, ¿qué? Para siempre. Hay un decreto divino. Es por eso que tenemos esta palabra aquí. Hay un decreto divino que ha salvaguardado esta palabra. Hermanos, si no fuera porque Dios así le dio una protección a este libro ya no existiera. Pero entre más lo juzgan, más lo critican, más se produce, más se comparte, más se traduce. Porque es la palabra de Dios. Mateo 5:18. ¿Sí? Dios puso una protección hacia su palabra. Así como la puso sobre su pueblo de Israel. ¿Saben que le puso una protección a la nación de Israel? Esa protección es: quien te maldijere, será maldito. ¿Sí? Y quien te bendijere va a ser bendito, va a recibir bendición. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Nada va a pasar de su palabra. Isaías 55:11, que empezamos con ese capítulo hoy en la mañana, o no, en la mediodía que iniciamos. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, hay un poder en la palabra de Dios. No solamente se preserva la letra, sino que la palabra de Dios misma es poderosa para hacer aquello para lo cual fue enviada. Vamos a ver que debe haber un deseo de nosotros por conocer la verdad, ¿sí? Por conocer la verdad. Proverbios 23:3. Proverbios 23:3. Conocer las cosas. 23:23. ¿Ya lo tienen? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hoy empezamos hablando de que el Señor decía: venid y comprad. ¿Cómo decía? Sin dinero. Venid y comprad sin dinero. Pero luego dice: comprad. Comprad. Entonces dijimos, a ver, ¿por qué nos dice que sin dinero y luego nos manda diciendo: ven y comprad? Y dijimos que aquello que compraba las cosas no era el dinero, sino era nuestra ¿qué? Nuestra hambre y sed. Nuestra hambre y sed. Entonces aquí dice: compra la verdad y no la vendas. ¿Cómo se compra la verdad? ¿Tiene un costo monetario? ¿Qué es lo que compra la verdad? Nuestra hambre, nuestra necesidad de conocer a la verdad, a Cristo, nuestro deseo de conocerle a Él. Nosotros debemos ser personas que tenemos hambre de conocerle a Él, de conocer la verdad. Hechos 17:11. Fíjense estos que pone de ejemplo. Hechos 17:11. Ya saben muchos de qué se trata, estoy segura. Hechos 17:11. Hablando de los discípulos de Berea, ¿ya están conmigo? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejan ellos? ¿La escudriñaban cada día para qué? Para ver si lo que escuchaban y lo que estaban diciendo era real. Era real. No juzgo ni nada, qué comodidad que tenemos ahora pantallas y en muchas partes se pasa la Biblia. Pero hay gente que ya ni lleva la Biblia a la iglesia. Ven ahí, en la pantalla. O sea, ya les pueden poner cualquier cosa y bueno, dijeron que ahí venía en la Biblia. No saben si realmente viene en la palabra de Dios. No la escudriñan.
Y escudriñarla no nada más es ese versículo, sino escudriñar más, si un versículo te lleva a otro. Hermanos, tenemos Biblias que hasta la Biblia más sencilla, hasta la más, estoy segura que la más sencilla que ustedes pueden tener, no una de estudio. Díganme si no, me interesaría saber si estoy equivocada. Creo que la mayoría de las Biblias, la más sencilla, tiene referencias cruzadas, ¿verdad? Tiene referencias cruzadas que nos ayudan a estar dándonos un panorama más general de una y otra, entender más. Esas referencias son muy útiles cuando tienes, ¿qué? Hambre de conocer la verdad. O sea, Dios no se enoja porque preguntemos, pero que preguntemos, ahorita vamos a ver con qué. ¿Cuál sería la causa de preguntar? Vamos a Juan 7:17. Hay gente que pregunta mucho, salud. Hay gente que pregunta mucho. Es bueno esa gente que pregunta porque nos pone a estudiar, ¿verdad? ¿O no? A ver, Juan 7:17. Fíjense. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Me gusta mucho este versículo. Jesús mismo diciendo. O sea, Jesús no está molesto porque lo cuestionen. El querer saber si es la verdad, si Cristo era la verdad. Pero hay una clave en lo que él dice. Y la clave está al principio del versículo. Es el primer enunciado del versículo. ¿Cuál es la clave? ¿A quién se le va a revelar la verdad? El que quiera hacer la voluntad. No es al que quiera conocer por conocer, hermanos. Hay mucha gente que sabe muchísimo, muchísimo y tiene una memoria tremenda y son teólogos, filósofos, lo que ustedes gusten. Pero estudian no por hacer la voluntad de Dios, sino muchas veces su intención es tener conocimiento. Tener conocimiento. Jactarse que saben más que los demás y a lo mejor callarle la boca a los demás porque saben más que los demás, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Si yo realmente quisiera hacer la voluntad de Dios y me dice Dios que no tenga rencor contra mi hermano o que si tengo algo contra mi hermano, ¿qué me dice Dios que haga? Que me ponga cuentas. Pero si eso, que está clarísimo, ¿verdad que nos queda claro? No necesitamos que alguien venga y nos explique. ¿Alguien necesita que alguien les explique ese versículo? No. ¿Pero qué seguimos haciendo? Alguien nos ofende o creemos que nos ofende, porque a veces la gente no nos ofende. Nosotros tomamos cada palabra de la gente como una ofensa personal, muchas veces, ¿sí o no es cierto? Ni siquiera tuvieron la intención, pero nuestra mente está, no me ofendió, me dijo, yo esperaba. ¿Y qué hacemos? Le contamos, como decía, es que somos de la generación que crecimos con esos comerciales de cuenta hasta 10. ¿Quién le tocaron esos comerciales de cuenta hasta 10? O esos otros comerciales, creo que son otros, que te hacían una invitación media rara. ¿Y qué decía en el comercial? Cuéntale a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Te decían, cuéntale a quien más confianza. Cuando te invitaban de niño, oye, te invito aquí, yo te voy a vender unas paletas en mi casa. ¿Se acuerdan de esos comerciales? Oye, y cuéntale a quien más confianza le tengas. Bueno, ¿cómo? Dile no, mira, tiene mejor memoria. Dile no a esa persona. Mira, ya ves, todos los de 50 años para arriba se los ha... Los más jóvenes apenas si nos acordamos, pero imagínense, lo queremos aplicar aquí, nos hacen algo y le contamos a quien más confianza le tenemos, porque así nos enseñaron. Pero la Biblia dice que no le contemos a nadie más que a Dios y vayamos ¿con quién? Con la persona. Entonces,
¿Qué tiene que ver todo esto, hermanos? Que Dios quiere revelar a nosotros, pero a los que quieren hacer su voluntad. Hay gente que te quiere tentar, a ver, si es Dios, a ver, enséñame ahorita, pruébame que es Dios. No se arrepentirían. No le dijeron a Jesús mismo, si eres tú el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? Que se bajara, ¿no? Vamos a creer en ti, estando en la cruz. ¿Lo hizo Jesús? No, él sabía que no iban a creer en él. Entonces, el que hace, el que quiere hacer su voluntad, Dios quiere revelar y a Dios le gusta que deseemos tener deseo por la verdad. Porque hay una lucha en contra de la verdad. ¿Sí? Hay una lucha. La empezamos a ver desde Génesis. Y miren lo que se nos manda. Miren lo que se nos manda en Judas. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No que seamos conflictivos, pero se nos exhorta, dice, a que contendáis ardientemente, ¿sí? Que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Porque hay una oposición a la verdad, hay una guerra contra la verdad. Hermanos, la guerra está tan fuerte que en muchos púlpitos ya no se usa esto, ya no se predica esto, ya se hizo a un lado la palabra de Dios. Hay mucha gente que está enseñando que esta palabra de Dios no es la palabra de Dios, que es escrita por hombres, que no es confiable y no podemos contestarle nada. Se nos manda luchar ardientemente por la fe. Vamos a 1 Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando alguien nos pregunta, oye, pero ¿cómo sé que la palabra de Dios es verdad o cómo se escribió? Es muy antigua, yo creo que ni siquiera existía la escritura. ¿Qué le vas a contestar? Entonces, ¿qué dice? Que hay que estar preparados a medida de lo posible, estar preparados para poder presentar, ¿qué dice? Defensa. ¿De qué forma? Con mansedumbre y reverencia, no peleándonos. Hermanos, cuando entramos en un tema de Dios, a veces se pone el ambiente pesado. ¿Quién le ha pasado eso? ¿Sí? Pesado, ¿verdad? Entonces debe haber un punto en el que mejor ya no hables. ¿Sí? Ya dirigido por Dios, porque ya cuando es un tema que ya se volvió un conflicto, llega un punto en que la gente ya no está abierta a recibir, lo que quiere es ganar la discusión. Y ahí mejor ya ahí muere. Tú no quieres ganar la discusión, tú quieres ganar las almas para Cristo. No se trata de ganar la discusión, sino ganar las almas para Cristo. Entonces, tenemos que estar preparados. Vamos a Filipenses 1. O sea, el punto aquí que quiero decirte que hay una batalla contra la verdad, que hay una lucha, una guerra contra la palabra de Dios y que es nuestra responsabilidad conocer la Biblia, estudiarla, vivirla, proclamarla, pero también estar preparados cuando alguien nos demande razón de nuestra fe. Filipenses 1:16 al 17. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente,
pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto, ¿para qué dice Pablo? ¿Para qué hemos sido puestos nosotros? Para vivir el Evangelio, pero también para defenderlo, no peleándonos a gritos. Nuestras armas dice que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Nuestra primera arma es la oración y el ayuno para que Dios rompa esas fortalezas de oscuridad. Dice la Biblia que el Dios de este siglo ha cegado la mente de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces tenemos que estar en oración. Pero también, hermanos, a medida que podamos, estar en la palabra, ¿sí? Estar escudriñando la palabra. Estamos en un mundo, hermanos, discúlpenme y díganme ustedes y medítenlo. Estamos en una era que nos quiere el enemigo hacer perder el tiempo. Yo creo que en este tiempo se pierde más tiempo que nunca antes. Tenemos demasiados distractores a los cuales ya nos hicimos adictos. Las nuevas generaciones dicen que ya le tienen un nombre, a lo mejor ustedes se lo saben, yo no me acuerdo ahorita qué nombre, pero es una enfermedad en las cervicales. Esa va a ser la enfermedad de las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a ver un celular a lo mejor a los 20 años o pasado los 20 años. Las generaciones tienen un celular desde que tienen 5, 8, 10 años. Una tableta. Esto. 2 años, dice la hermana. Entonces, ¿cuánto hay? Antes tenías una televisión en tu casa. En mi casa nada más había una. Siempre hubo una. Con mi papá. No teníamos cablevisión. Teníamos el canal 2, el canal 5, el canal 4 y creo que ya el 13, ¿no? En Ciudad de México. Pero ahorita, ¿cuántos canales hay? Todos tienen canal de YouTube. ¿Cuántos de aquí tienen su canal de YouTube? Mira, la hermana tiene su canal de YouTube. No nos ha invitado, no nos ha mandado para ser followers de la hermana Katy. Pero hay tanto contenido, tanto pasando que perdemos el tiempo. ¿Y qué quiero decirles, hermanos? El enemigo quiere que perdamos el tiempo. Yo les invito a que redimamos ese tiempo y si podemos dejar de ver contenido que no nos es productivo a nuestra vida, pasemos tiempo escudriñando la palabra de Dios para que el día que nos pregunten acerca de nuestra fe, el Espíritu Santo nos dé la gracia y nos recuerde aquello que hemos estado estudiando. Fíjense, Lucas, me llama mucho la atención Lucas 1. Fíjense cómo fue escrito Lucas, el Evangelio según San Lucas. Fíjate cómo escribe, cómo inicia este Evangelio de Lucas. ¿Ya estás conmigo? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, o sea, el advenimiento de Cristo en esta tierra, su vida, su muerte y su crucifixión, a eso se refería. Versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis, ¿cómo dice? Bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Me llama mucho la atención porque estamos acostumbrados a medio saber, medio le entiendo. Pero no hay un tema más importante que la salvación, que tu vida en Cristo. Y como Lucas dijo, estas cosas han sido ciertísimas. Nos dice, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron, o sea, de primera mano, de primera fuente.
y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado, o sea, se puso a hacer una investigación diligente y se puso a escribir todo en orden. A ver, tengo toda esta información, esto que pasó, pero tengo que investigar paso a paso. ¿A qué se dedicaba Lucas? Era médico, ¿verdad? Era metódico. Dijo, tengo que investigar las cosas desde su origen para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que has sido instruido. O sea, a Dios le gusta, porque mucha gente nos toma que somos ignorantes, mis hermanos. Los más ignorantes son los que no le conocen a Dios. Podemos no tener a lo mejor ni secundaria, pero conocer bien la palabra de Dios nos ha quitado lo ignorantes. Ignorantes aquellos que no les ha resplandecido la luz del Evangelio de Cristo. Pero necesitamos escudriñar desde el origen las cosas. Y es algo de lo que les quiero platicar un poquito hoy. Algo desde el origen, que a mí me parece interesante. He escuchado gente que con todo respeto es verdaderamente ignorante, que creen que no existía la escritura. Hay gente que todavía cree en los cavernícolas, y todo eso lo hemos estudiado en Génesis. Y para ellos, ¿qué son cavernícolas? ¿Cómo los pintan? Es más, escucho que hay ciertas mujeres que a los hombres les dicen, este es un cavernícola, despectivamente. ¿Qué quieren decir que es un cavernícola? Que es así, ¿me entienden? ¿Sí? Tonto así, jorobado y que no sabe comunicarse. Hermanos, los cavernícolas como los pinta la televisión jamás han existido. Jamás. Que se han encontrado algunos fósiles o tipos de personas que a lo mejor están así, probablemente porque a lo mejor vivieron en cavernas. Miren, yo tengo un problema de que necesito caminar más derecha y parece que no. ¿Cómo se va haciendo el cuerpo? Jorobado. ¿Sí? Jorobado. Pues no quiere decir que haya sido una transición de hombre mono a persona o sea, no. ¿Sí? Van a decir que soy cavernícola, ya los estoy escuchando. Soy lo que queda de esa época. Entonces, esa gente no conoce la historia, no conoce de ciencia y se atreve a decir cosas así y nosotros no sabemos qué decirles. Hay gente en Australia, creo que eso lo vimos en una clase de Génesis, no me acuerdo en qué ciudad, que viven abajo de la tierra hasta el día de hoy. Por el clima, viven como en cavernas, son cavernícolas modernos. Ya quisiéramos nosotros tener una casa abajo, ¿no? Entonces hay mucha ignorancia. Hermanos, si hubo un hombre inteligente, fue el primer hombre, Adán. Fue tan inteligente que le pudo clasificar a todo el reino animal. Y ponerle un nombre, dice que el nombre que les ponía, ese era su nombre. O sea, pudo hacer una clasificación científica, categorización de todos los animales, de acuerdo a su especie. Hablan de una evolución, hermanos. Ustedes saben que una civilización de las más antiguas es la civilización egipcia. Saben que el día de hoy, con las computadoras, con la inteligencia artificial, con las matemáticas, no se explican cómo pudieron construir las pirámides. Por los materiales, las rocas, lo que usaron, es una perfección matemática tremenda. Entonces, no existían los cavernícolas, no era gente tonta. Yo creo que si hubo alguien inteligente fueron los primeros hombres, Adán y Eva, antes del pecado, porque después del pecado cambió todo. No dudo que la capacidad cerebral que tenemos esté disminuida después del pecado. Y aún así, Dios le ha dado al hombre una capacidad tremenda, ha llegado a la luna. Entonces, la escritura existía desde hace mucho, pero vamos a ver con datos arqueológicos o descubrimientos, ¿sí? Hay evidencias que en Mesopotamia y Egipto mucho antes
que la nación Israel comenzara, ¿sí? Había tablas de arcilla. Tablas, ¿saben? Tablas de arcilla donde había escritura. Estamos hablando de que calculan que fue en el año 3000 a.C. había muchísima evidencia que había escritura en tablas de arcilla. En Egipto todavía más remoto, con los jeroglíficos, ¿no? Y para que podamos entender bien esto, les puse una línea de tiempo. Nosotros estamos en el año 2000 después de Cristo. Digamos que el año 0 fue cuando Cristo vino. A partir de Cristo se empezó a contar año 1, año 2, año 100, año 200, ¿verdad que sí? Aumenta. Pero antes de Cristo, vemos que antes de Cristo es como 1 antes de Cristo, 2 antes de Cristo, 3, ¿sí? No sé si me estoy explicando. Es al revés. Es al revés. De tal manera que se calcula, porque no se sabe a ciencia cierta, que más o menos Adán fue creado aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo, ¿sí? Porque hay gente que calcula que la Tierra tiene como 6000 años. Entonces, fíjense que hay evidencias de que la escritura existía perfectamente en el año 3000 antes de Cristo. Y Abraham, que fue el iniciador de la nación de Israel, más o menos Abraham vivió en el año 2000 antes de Cristo. Porque mire, fíjense bien. Nosotros estamos estudiando los viernes los primeros 11 capítulos de Génesis. ¿Sí? Los primeros 11 capítulos. La Tierra, ¿cuánto más o menos aproximadamente se cree que tiene? Les dije, 6000 años. Los primeros 11 capítulos de la Biblia cubren un periodo de historia de 2000 años. Cuando ustedes leyeron 11 capítulos de la Biblia, ya llevaron 2000 años de historia más o menos. 2000 años de historia. Cuando Moisés, que fue quien escribió, a quien Dios le reveló los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, fue en el año 1500. Cuando Moisés, Dios le reveló los primeros libros de la Biblia. ¿Desde cuándo había escritura? Que son 1500 años antes, ya había escritura. O había, no es que no hubiera antes, a lo mejor desde el principio había, pero la evidencia de que había escritura data de 1500 años antes de que se empezara a escribir la Biblia. ¿Sí? Lo digo como una referencia, porque yo no sé el día de mañana qué personaje nos toque, pero que nunca te digan que cómo se escribió la Biblia si no había, no. Cuando la Biblia se escribió a través de Moisés, hay evidencia, y esto lo pueden buscar en Google, en Wikipedia, o sea, no tienen que comprar un libro aparte. Hay muchísima evidencia de los datos que les estoy mostrando. Entonces ya había escritura. ¿En qué materiales se escribía? Me voy a ir más rápido. Piedra. Hay muchísimas citas bíblicas y muchas referencias arqueológicas, hermanos. Sería a lo mejor muy aburrido para nosotros que no somos arqueólogos, pero así que me limité solamente a lo mínimo para darles una referencia. Vamos a Éxodo 31, 18. Espérenme. Ok, sí. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra
escritas con el dedo de Dios. ¿Quién escribió sobre esas tablas? Dios mismo. Sobre tablas de qué eran? De piedra. Deuteronomio 27. Dice, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar a la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. ¿Sí? Entonces, cuando pasaras, dice, cuando el día que pases el Jordán, Moisés no iba a pasar el Jordán, no iba a entrar a la tierra prometida. Pero Josué lo hizo. Vamos a Josué 8:32. ¿Cómo Josué obedeció este mandato de Dios? También escribió allí sobre las piedras una copia. Fíjense, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Una copia. ¿Cuánto trabajo, verdad? ¿Cuánto trabajo? Ahora hasta mandamos los WhatsApps y les dictamos. ¿Sí o no? Les dictamos y ni así nos comunicamos a veces, ¿verdad? Pero imagínense sobre piedra. Obedeció a Dios. O sea, la Biblia se fue escribiendo y se fue copiando. Dios les fue dando instrucciones de copiar la ley, de hacer copias para que éstas perduraran hasta ahora. Si Dios me ayuda, si Dios nos pone el deseo en el corazón, el próximo año, ya no falta mucho, me gustaría darles algunas evidencias que sé que no las ocupamos porque Dios es real en nosotros, de la Biblia, de por qué sabemos que la Biblia, no porque sabemos que, pero ¿qué le podemos decir al mundo? Que dice, no, es que la Biblia, ¿cómo sabes si es verdad? Hay muchas evidencias, pero no me quiero desviar porque todo es paso a paso. Tenemos otra evidencia arqueológica diferente a la Biblia de cómo se escribía en piedra. ¿Alguien sabe qué es eso? No, es esa cosa negra. ¿Pero alguien reconoce qué es eso? ¿No? ¿Qué es? Arriba dice. ¿Han escuchado alguna vez el código de Hammurabi? El código de Hammurabi es un escrito en piedra que se hizo en el año, según esto, 1750 a.C. O sea, que si vamos a nuestra línea, ya estaba Moisés, exactamente. Vamos a ver. A ver, ya me salí ahí. Moisés 1500, entonces si es 1700, fue antes de Moisés. Fue antes de Moisés. ¿Sí? Entonces, el Hammurabi, que es un famosísimo código, y yo me acuerdo que a mí me lo enseñaron en primaria, ¿a ustedes también? ¿No? Bueno, yo me acuerdo que a mí me enseñaron en primaria el código Hammurabi, o sea, me acuerdo de esa historia. Se hizo antes de que Moisés existiera, y es un escrito en piedra. Pero me estoy yendo al revés. Ahí estamos.
Ahorita está en un museo en París. Cuando vayan a París y van al museo, se van a acordar. ¿Por qué se ríen, hermanos? Ustedes no saben a dónde Dios los va a llevar. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, otros materiales, barro. Barro. Ezequiel también se escribía en barro. Vamos a ver un ejemplo. Era típico escribir en barro. Ezequiel 4. Versículo 1. Dice, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. El barro era típico, sobre el barro, sobre el adobe, que es como barro, ahí escribían, y luego de escribir, para que se conservara las líneas, las letras, los caracteres, los diseños, lo metían al horno o lo dejaban secar para que quedara marcado las letras. Era algo común. Y ahí hay un ejemplo, ¿no? Hay un ejemplo en el Museo Británico, está un ejemplo de escritos cuneiformes, que eran esos como símbolos, letras que se ponían ahí generalmente en el barro. Hay ejemplos en los museos que se han rescatado arqueológicamente y que están como evidencia de la escritura. Luego tenemos madera y cera. Vamos, por ejemplo, a Números 17. Era común en Grecia y en Roma. Este tipo hay evidencias arqueológicas. Como les digo, no puedo irme a todas porque hay una inmensidad de evidencia exhaustiva. Números 17, del 2 al 3. Dice, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara de madera. ¿Qué hacían sobre la vara? Escribían. Y en Grecia y en Roma hay evidencia de este tipo de escritura sobre madera. Vamos a otro ejemplo, hay muchos versículos, pero como les digo, tomé nada más unas como ejemplos. Isaías 38. Isaías 38 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Dios dio instrucciones, escribe esta visión, escribe esta palabra en una tabla y va a quedar permanente. Y hasta el día postrero, eso que escribió un día Isaías en una tabla está en nuestra Biblia, que hoy usamos, ¿sí? Vamos a otro material. ¿Qué otro material creen que se ha usado en la antigüedad? Metal. Vamos a Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Se grabó este título en una lámina de oro. Se usaban los metales, el oro, la plata, el bronce. Por ejemplo, en Roma era muy típico que había algo que le llamaban diploma, no es como un diploma, no es lo mismo que para lo que nosotros es un diploma. Ellos llamaban diploma, que era 2 planchas de bronce unidas, donde escribían como un título a los soldados cuando se retiraban o cuando pasaba
situación en la vida de los soldados, les daba cierto poder con ese título, ese diploma que les daban, y son muy, muy usados, muy conocidos en el antiguo mundo. En Roma era muy común usar estos diplomas que eran escritos en bronce, en metales. Tenemos, por ejemplo, otro que es ostraca. Así se le llama arqueológicamente. ¿Y qué es? Para los que no sabemos, son trozos de cerámica. ¿Ustedes creen que es buenísima idea usar hojas recicladas? ¿Quiénes usan hojas recicladas? ¿Sí? Bueno, para ellos esto era reciclaje, porque se les rompía, vamos a decir, un bote, una jarra, un florero, una vasija de cerámica, de barro ya duro, se rompía y no necesariamente la tiraban y ya, sino usaban los pedacitos que quedaban y escribían sobre esos pedacitos, ¿sí? Van a decir como post-it, bueno, más grandes algunos, ¿sí? Escribían sobre eso. Ahora, fíjense, este es un ejemplo. Encontraron, pero no le cambié acá, discúlpeme, este es un ejemplo que están en museos. Fíjense, este es de Wikipedia, pero vienen muchísimos otros libros documentados. Encontraron unas cartas de Laquis, u Óstraco, creo que la pronunciación está, yo la dije mal, la pronunciación son muy mala para pronunciar palabras que no utilizo comúnmente, que son nuevas en mi vocabulario, pero ahí marca el acento en la O. Encontraron estas cerámicas que eran unas cartas. Las encontraron arqueólogos, ¿sí? Y fíjense que dice ahí, esto que está ahí, que encontraron, está en el museo, dice, los Ostraca fueron descubiertos por James Leslie en 1935. Fueron publicados en 1938. Me estoy saltando pedacitos. 17 de ellas se encuentran en el Museo Británico de Londres, etcétera. ¿Dónde están, no? Pero lo que yo quiero que vean, que se descubrieron en el año 1935, pero fíjense que estos son los comentarios que hay, basándose en las capas de excavación que contienen las huellas de 2 incendios correspondientes a 2 asedios en la ciudad. Esos asedios fueron en la ciudad de Jerusalén y están registrados en la historia bíblica. Se determina que el primer incendio ocurrió en 597 a.C. y el segundo 10 años después, en el mismo periodo en que cayó Jerusalén. Solo las cartas 19 y 21 probablemente provienen de antes del periodo, y hay muchas más cosas que encontraron. Muchos de esos escritos no son Biblia, ¿ok? Esos que se encontraron no son temas bíblicos, pero son escritos de historia que confirman todos los eventos que están en la Biblia. No sé si me estoy explicando. ¿Sí me expliqué? O sea, en particular, esas cartas de Laquis no es contenido inspirado, es contenido histórico que los mismos arqueólogos han comprobado la historia bíblica con lo que está escrito, y basado en cómo analizan las capas de tierra, coinciden con el tiempo en que fue la destrucción de Jerusalén. Y hay mucho más de eso, pero como les digo, no los puedo poner todo ahí. Allí está un ejemplo, este es uno de los que se encontraron. Dice, cuando los babilonios comandados por Nabucodonosor invadieron Judá, Laquis y Aseca fueron las 2 últimas ciudades fortificadas que cayeron antes de que Judá fuese tomada. Entonces, fíjense, hasta abajo dice, este mensaje parece indicar que Aseca ya había sido tomada, pues no se veían señales de allí. También es interesante que todas las cartas legibles tengan expresiones en las cuales se nombra expresamente el nombre de Dios. Quiera Yahvé, no era cualquier Dios, Yahvé. El nombre de Yahvé aparecía en todas, repetidamente, el nombre de Jehová, de los ejércitos, ¿sí? Confirmando todo lo que está en la palabra de Dios.
Y así como esto, hermanos, hay una evidencia, o sea, no terminaríamos de tomos de todo lo que Dios le permitió al hombre descubrir, que confirma el valor y la exactitud histórica de los hechos que registra la Biblia. ¿Qué otros materiales tenemos? El papiro. El papiro, vamos por ejemplo a Job 8:11. Dice, crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. El papiro viene de un junco, ¿sí? O sea, viene de una planta, de un árbol, de un vegetal. A lo mejor no lo estoy diciendo científicamente correcto, pero ahí les puse la imagen. ¿Sí lo ven? Ese verde. Esa planta se llama Cyperus papyrus. Así se llama. ¿Y qué tiene de relación Job 8:11? Que nos está diciendo algo. Crece el junco sin lodo. Cuando hay lodo es que es tierra mojada, hay agua. Los que iniciaron usando el papiro fueron los egipcios, porque esta planta que ustedes ven, de donde viene su nombre, era muy común en el río Nilo, ¿sí? Y a través de un proceso, así como nuestras hojas, hoy en día vienen de los árboles, ¿verdad? Así vienen nuestras hojitas. Bueno, pero es un proceso. Si yo ahorita voy a un árbol y le corto un pedazo, pues va a ser muy difícil que parezca una hoja de estas, van por un proceso. Igual se hacía un proceso hasta convertir eso en hoja. Y por eso hay algunos, ahí les puse otra imagen, donde se ve a los egipcios, ¿sí? Trabajando, cortando con todas estas plantas que eran transformadas no nada más en papiro, sino las usaban para muchos otros, manufactura de muchos otros tipos de cosas. Vamos ahí a 2 de Juan 12. Estamos todavía con el papiro. Me está acabando el tiempo, ahí vamos, ahí vamos. ¿Ya están ahí conmigo? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Ese papel y tinta, ¿sí? Era una hoja ¿de qué? De papiro. Pero estas hojas son muy fáciles ¿de qué? De romper, ¿no? ¿No se rompe fácil el papel? Sí, se rompe fácil. Entonces aquí dice papel y tinta, ¿no? Así se escribió. Entonces fíjense, es interesante porque la palabra biblios es una palabra griega que significa papiro. Y hay una palabra relacionada, ¿sí? Relacionada a biblios, que es biblion. Biblion era el rollo de papiro, biblion. Biblion era el rollo de papiro. Y Biblia, hermano, Biblia, para que tú sepas, cuando dices, ¿dónde está mi Biblia? Biblia es una palabra griega. Biblia es una palabra griega, que lo que significa es rollos de papiro. O sea, los libros, rollos de papiro. ¿Qué diferencia hay entre biblión y Biblia? Plural, ¿verdad? Es plural. Biblión era el rollo de papiro, era uno solo. Cuando Jesús abrió el rollo, ¿cuál rollo abrió? Isaías. Abrió el biblión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje?
abrió el biblión. Pero tú abres la Biblia. Porque lo que es la Biblia es el compendio de varios rollos o varios libros. Por eso le llamas Biblia. Porque la Biblia es el compendio de varios libros. Y viene del griego, Biblia. ¿Qué significa Biblia? Es la compilación de varios rollos, de varios libros. Es lo que significa Biblia. Pero también se llegaron a usar mucho porque el papiro se rompe, es frágil el papel. El material más duradero en donde se escribía eran pieles. Y fíjense, eso cambia porque ustedes han escuchado hablar del pergamino. ¿Sí han escuchado hablar del pergamino? El pergamino es piel de cordero. Se escribía, las pieles de los animales no nada más se usaban para vestir. Pasaban un proceso de transformación y se convertían en un lugar donde se podía escribir de forma más permanente, que duraba ese escrito. Vitela eran piel de becerro, el pergamino piel de cordero y cuero es piel de vaca. Cuero es piel de vaca. Ya estamos terminando, hermanos. Segunda de Timoteo 4:13. Aquí es la segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Muy seguramente esos pergaminos eran libros del Antiguo Testamento que estaban escritos en piel de ¿qué? De cordero. Tráeme los libros, la Biblia, tráeme los libros. En griego, ¿qué palabra es? Biblia. Tráeme la Biblia. Cuando dice tráeme los libros, dijo tráeme la Biblia, los pergaminos, ¿sí? Porque Biblia es el conjunto de varios libros. Y los pergaminos. Acuérdense que de muchos descubrimientos, uno de los más grandes, les dije que es el hallazgo de los rollos del Mar Muerto. Muchos, la mayoría de ellos, están escritos en pieles. Era muy usual, era muy común que la Biblia del Antiguo Testamento se escribía en pieles. No busques Jeremías 36:23 porque ya lo leímos. ¿Cuándo lo leímos? Cuando este rey cortó el rollo y lo echó al fuego. Lo cortó. ¿Por qué lo cortó? Porque era piel. Era difícil de romper. Si hubiera sido una hoja, pues la hace así, ¿no? Lo tuvo que cortar. Entonces, desde el Antiguo Testamento, muchas de las copias de la Biblia se escribieron en pieles. Y la tinta ya existía. Se usaban cinceles también, se usaban esmeriles, se usaban plumas de animales, de aves, para escribir. Entonces, fíjense, el origen de la palabra pergamino es Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo. Porque en Pérgamo no es que ahí se haya empezado a usar el pergamino, ojo, no es que ahí se haya iniciado, pero es donde hay evidencia que aparentemente existía una gran producción de ese material. Es como si pasaran miles de años y ya Saltillo no existe, ¿no? Y llegan y descubren que en Saltillo había una gran producción de ¿qué? ¿Qué hay de producción aquí? De carros, piezas automotrices, ¿no? ¿Se inició aquí en Saltillo la producción de carros? No, pero digamos que se especializó. Así fue Pérgamo. Pérgamo se especializó. Dicen algunos historiadores que porque tuvo un problema
el gobernante con Egipto y Egipto ya no le quería surtir papiro, porque acuérdense que los que más usaban el papiro eran los egipcios, porque el papiro se hace de esas plantas que estaban cerca del Nilo y que por eso ellos tuvieron que incrementar la producción. Es lo que se dice, no lo sé, pero pergamino viene de la palabra Pérgamo, de esa ciudad, ya que se han encontrado documentos de piel desde el año 2500 antes de Cristo, o sea, muchísimos años. Ya había, antes que Moisés escribiera, hay muchos pergaminos, o sea, escritos en piel, que se han encontrado mucho antes que Moisés naciera, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Fíjense, pergamino, pieles, entre esos rollos del Mar Muerto, ahí vienen unas fotografías. Esa reproducción fotográfica es de el gran rollo de Isaías. Fue uno de los rollos que se encontraron en el Mar Muerto. De muchos otros. Ese rollo de Isaías, también llamado el gran rollo de Isaías, es un manuscrito importante descubierto, dice, en los después conocidos como rollos del Mar Muerto. Fue escrito en pergamino y contiene un texto casi completo del libro de Isaías, data entre el 150 y 100 antes de Cristo. Miren, aquí les pongo una foto de... Esta es la cueva donde lo encontraron en cuevas. Muchos rollos. Este nada más es un rollo de los muchos que encontraron. Y estaba en esa cueva. Ese hallazgo fue en 1947. Y por último, antes escribía la Biblia a mano, en pieles, en papiro, en piedra. ¿Se imaginan lo difícil que es escribir? Ustedes ahorita algunos están tomando nota. Y tienen que escribir ¿cómo? Rápido, ¿verdad? No es fácil. Quiero que sepan que hubo un descubrimiento, uno de los mayores descubrimientos, por un alemán, Johannes Gutenberg. ¿Alguien ha escuchado de este alemán? ¿No la inventaron los chinos? ¿No inventaron la imprenta los chinos? Bueno, los chinos inventaron la imprenta. Pero Johannes Gutenberg fue el primero que inventó que las tablas o a ver si tengo la palabra, los tipos fueran móviles, o sea, que pudieras cambiar una letra, ¿sí? Porque antes tenía que hacerse como un template, por decir, o ¿cómo le llaman? Machote, un molde, una plantilla, y no podías alterar esa plantilla. Entonces, imagínense el trabajo que era construir una nueva, tenías que hacerla toda completa. ¿Se puede imaginar el trabajo de eso? Entonces, este hombre inventó la primer imprenta en el año 1440, la primer imprenta de tipos móviles en Alemania. No sabemos mucho de ese hombre, no les puedo hablar nada de él porque no hay información de él más que este descubrimiento. Y ahí tenemos 2 ejemplos de la Biblia. Uno, creo que todavía quedan algunas Biblias originales que se hicieron con su imprenta. Una está en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Hay otra que está en una librería pública de Nueva York. Si algún día van a una librería pública o a la librería pública de Nueva York, lo pueden ver. Pero fíjense, y les puse la Biblia de Gutenberg, también conocida como la Biblia de 42 líneas, es una edición vulgata, etc. Ya dice que impresa por Johannes Gutenberg en Alemania en el siglo XV. Esta Biblia se considera el primer libro impreso a gran escala. Hermanos,
¿Cuál fue el primer libro impreso a gran escala? ¿Saben en qué es gran escala? ¿Cómo dijiste? Masivo. El primer libro que se imprimió masivamente fue la Biblia. ¿Y qué voluntad estuvo atrás de esto? La de Dios. El primer libro que se imprimió masivamente, porque antes no se podían escribir, era muy complicado, por lo que les digo, no podían cambiar los tipos, los moldes, dijiste plantillas, ¿verdad? Las plantillas no se podían cambiar. Y él ahora sí podía cambiar las letras, las palabras fácilmente. Y Dios lo hizo antes de que viniera la Gran Reforma. Por eso cuando vino la Gran Reforma, en el año 1500, con Martín Lutero y con todos ellos, la Biblia cobró muchísimo auge. Cómo Dios preparó y tiene el tiempo exacto, el tiempo exacto, el tiempo exacto. Entonces, para tu información, el primer libro que se imprimió masivamente fue la Biblia. Porque antes la Biblia, aparte de los idiomas, que vamos a verlo después, no todos hablaban el idioma que estaba en la Biblia, porque la Biblia se empezó a escribir en latín. Pero ahora imagínate, ¿cuánto creen que costaría tener una Biblia en su casa? ¿Cuánto creen que le costaba a la gente? Sarita, tu trabajo cuesta las horas que te metes ahí y la minuciosidad con la que trabajas. Imagínense para tener una copia de la Biblia solamente gente muy rica. Imagínense cuántas horas de trabajo le llevaba a alguien escribir la Biblia letra por letra a mano, en pieles. ¿Se pueden imaginar lo costoso que era? Era muy difícil para la gente de a pie, gente común, poder tener una Biblia en su casa, por lo costosa que era. Y cuando se hizo esto, aunque ya había la imprenta, pero la imprenta seguía no siendo masiva, era muy cara por las dificultades que experimentaba, porque les digo, cuando se hizo esto, entonces se redujo los precios, se dijeron los costos y era más accesible tener una Biblia. Y preparó Dios todo el campo para la reforma protestante, que le llaman así en la historia, que cambió el mundo entero. Todo lo que ha pasado para que tú tengas este libro aquí. ¿Será libro de Dios? Y hay gente que todavía no quiere ir a la librería y pagar 100 pesos por una Biblia. Qué tremendo, ¿verdad? Pero si fueran 2 refrescos de coca, no nos duele. Hoy tenemos unas ventajas que muchas generaciones no tuvieron y eso implica una responsabilidad. Vamos a hacer una oración. Padre Dios, Señor, gracias por este tiempo. Espero que haya quedado algo en nuestros corazones, Señor. Un temor por ti y un saber que tu mano ha estado durante toda la historia, Señor, preservando tu palabra. Que nada de lo que pasa en el mundo es una casualidad, es azar. Que tu poderosa mano y tu voluntad está detrás de todos los acontecimientos, Señor, y que tú, Dios, has preservado tu palabra. Y que no creemos en una fantasía, no somos una religión más, Señor. Padre, no, porque ¿qué libro podría contarse tantas cosas? ¿De qué libro se podrían hablar tantas hazañas? Sino de tu palabra y de los santos hombres que tú inspiraste para que estuviesen estas palabras. Y los santos hombres, Señor, como dice Hebreos 11, Padre, los santos hombres, vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor. Los santos hombres que tú hablas en tu palabra, Señor, de los cuales el mundo no era digno, Señor. Y aún muchos habitaban en cuevas, Señor. Muchos, Señor, tuvieron que ocultar tu palabra, Señor, de la persecución. Cuántas historias, cuánta sangre, cuántos milagros, Señor. Para que tuviésemos esta palabra tuya tan preciosa, ayúdanos a atesorarla en nuestros corazones. Ayúdanos a amarla, Señor.
Ayúdanos a amar tu palabra más que nuestra vida, Señor, porque tu palabra eres tú mismo, Padre. Te pido que vayas, Señora, con nosotros, Señor, y que esta palabra quede en buena tierra y podamos compartir nuestra fe, Señor, con todo denuedo, Señor, porque no es una fantasía, sino es una realidad, Señor. Todo va a pasar en el mundo, todo lo que la gente pone su fe va a pasar, pero tu palabra no va a pasar, Señor. Va a permanecer. En el nombre de Jesús, Dios. Amén.